Mi mejor amigo dejó embarazada a mi mamá e intente asesinarlo. Todo empezó con detalles que uno confunde con casualidades hasta que dejan de serlo. Lucho y yo éramos más que amigos, éramos cómplices de infancia, socios de aventuras pequeñas y grandes, los que compartían secretos que no se contaban a nadie. Entraba en mi casa sin golpe, conocía a mi mamá desde antes de que yo pudiera llamarla mi refugio, y su risa era parte del mobiliario doméstico. Cuando las grietas comenzaron, eran tan sutiles que pensé en cansancio, en amistades que se estrechan, en compañía para una mujer que vivía sola después de la muerte de mi padre. Las llamadas a horas extrañas empezaron a molestarme. Mensajes que se borraban al entrar yo a la habitación. Toallas con un perfume nuevo. Lucho que cambiaba de tema cuando yo mencionaba planes. Mi mamá, más risueña y a la vez más callada. Yo lo notaba, lo rumiaba, y me decía que estaba siendo suspicaz por culpa del engaño que ni siquiera existía todavía en mi cabeza. Pero la curiosidad se me hizo persistente. Empecé a mirar más, escuchar sin quererlo, a coser pequeñas evidencias como quien arma un rompecabezas sin saber la imagen final. Fueron semanas de tensión leve, encuentros furtivos, saludos que se prolongaban, una taza de café que no volvía al gabinete. Cada vez que los veía juntos sentía una mezcla nueva, no solo celos, sino la sensación de que alguien estaba reescribiendo un capítulo de mi vida sin consultar al autor. Intenté hablar con Lucho, salidas, cervezas, bromas incómodas. Él sonreía con esa calma que solía tener, con esa manera de desviar el peso de las palabras. Mi mamá, por su parte, evitaba mirarme demasiado. En una ocasión la encontré en la puerta, con las manos en el delantal, y no supo qué decir. Nada, murmuró. Todo está bien. Pero sus ojos contaban otra historia. La rutina nos apretaba como una cuerda. Yo me convertí en un vigilante involuntario, seguí horarios, me aprendí sus rutas, anoté casualidades que ya no lo eran. Nos vimos discutir, nos vimos reír, y yo vivía en esa frontera incómoda entre el deseo de creer y el deseo de saber la verdad. Cada paso hacia la verdad costaba, perder una amistad, romper una casa, destruir una imagen que había tejido con cariño durante años. Aún así, la necesidad de saber me empujaba. No es valentía, es la incapacidad de tolerar la duda. La tarde en la que decidí bajar por las escaleras sin pensarlo fue una tarde ordinaria. Hacía calor, la ciudad olía a asfalto y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Pensé en abrir la puerta y encontrarlos charlando con normalidad, en enojarme y soltar palabra tras palabra. Pero cuando abrí la puerta de la casa me encontré con algo que me dejó sin aire, de pie en la cocina, en medio de una escena tan íntima como una afrenta directa, estaban Lucho y mi mamá. No discutían ni se hablaban de forma incómoda. No. Estaban abrazados, con la respiración agitada, los cuerpos pegados y la ropa suelta por la prisa de un cariño robado. Era un instante que parecía arrancado de otra vida, una vida donde yo no existía. No hubo película de gritos, hubo un segundo de silencio absoluto, luego la conciencia de que había sido testigo de algo que no tenía retorno. Lucho intentó separarse torpemente, mi mamá se ocultó detrás de la vergüenza y las manos temblorosas. Yo no supe gritar, solo sentí cómo se me cerraba el pecho. Les pedí que se fueran. Se fueron. La puerta se cerró con un sonido que marcó una línea, como si hubiera cortado para siempre el mapa que conocía. Quedé en la sala, con la foto de nuestra vieja amistad en las manos, preguntándome si la pregunta ya importaba, ¿qué tenía que hacer ahora quien ha perdido la confianza en dos personas a la vez? El sobre que apareció esa noche en el buzón con una sola palabra, sabemos, me confirmó que no era una traición escondida solo para mí, alguien más había visto, alguien más miraba. Me tendí en el sofá y conté las horas con la respiración hecha pedazos. Afuera, la ciudad seguía con su indiferencia. Dentro, una grieta se abría cada vez más. Y mientras la noche apagaba las ventanas, supe que algo estaba a punto de romperse, no sabía quién lo haría ni cómo, solo sentía la certeza de que mi vida ya no tenía la costura antigua. Cuando volví a la cocina al día siguiente, encontré algo en el suelo que no esperaba, un mechón de cabello entrelazado con una servilleta con salsa y un olor que me punzaba el estómago. Miré la puerta entreabierta del cuarto y, al asomarme, vi lo que nadie debería ver en la propia casa. ¿Qué haría alguien cuando la escena que rompe su mundo está tan cerca que podría tocarla? La primera reacción fue negación, luego incredulidad, después rabia y, por último, un frío calculador que no me reconocía. No quise creer que lo que había visto fuera un inicio, me dije que eran destellos, que el calor del momento podía engañar. Pero la realidad se impuso con pequeños golpes, Lucho que ahora evitaba estar en la misma habitación que yo,
mi mamá que cerraba la puerta del cuarto cuando yo pasaba, y la sensación constante de que nuestras vidas se habían convertido en una cuerda floja. Los murmullos del barrio empezaron a crecer como una marea, la gente no tarda en transformar la vida ajena en espectáculo. Mi teléfono sonó con mensajes sin remitente, amenazas veladas, miradas afiladas, recados para que resolviera mis cosas. Intenté hablar con Lucho, de verdad. Fui a buscarlo a la plaza, lo cité en una cafetería, donde todo parecía más fácil de decir, y él vino con esa calma que ya no era inocente. Nos miramos cara a cara y la palabra traición flotó entre nosotros sin que nadie la pronunciara. Las peleas llegaron en escalones. Primero palabras duras, después empujones, finalmente noches de cervezas y reproches que no servían. Lucho defendía su derecho a ser feliz, yo mencionaba el estilo de vida roto que su cercanía a mi madre traía. Mi mamá, en medio, se cerraba como un cofre con vergüenza. Quería proteger lo que había hecho, pero la vergüenza la golpeaba más fuerte que cualquier intento de justificación. Era, para ella, un acto de búsqueda de consuelo que se había convertido en algo más peligroso. Los días pasaban con llamadas a mi trabajo y con sobres anónimos. Una madrugada, esperándolos, escuché una discusión en voz baja detrás de la puerta principal. La luz de la calle se colaba y dibujaba sombras. Entré sin pensar y la conversación se paró al verme. Fue entonces cuando, entre sollozos y explicaciones atropelladas, mi mamá pronunció una frase que partió el aire: estoy embarazada. Esa confesión cayó como una losa. El silencio fue absoluto, las palabras parecían demasiado pequeñas para contener la verdad. Lucho intentó explicar, me dijo que no había sido planeado, que él no sabía, que tenía miedo. Yo no pude procesarlo, la sensación fue de vértigo. La noticia del embarazo transformó la ira en algo peor, una mezcla de miedo, protección y rabia fría. No solo mi orgullo estaba herido, ahora había una vida en camino que dependía de decisiones que nosotros no podíamos tomar sin romper más. ¿Protegería a mi madre y al futuro niño? ¿Los condenaría con la exposición pública? La comunidad comenzó a preguntar, las miradas se volvieron cuchillos, y el rumor se convirtió en sentencia anticipada. Nuestra casa dejó de ser refugio y pasó a ser escenario. Las discusiones subieron de tono. Hubo reproches sobre responsabilidad, miedo al que dirán, y amenazas veladas sobre la posibilidad de que alguien pidiera cuentas. Yo sentía que el mundo me empujaba contra un muro, o resolvía el problema o el problema me resolvería a mí. La rabia que había contenido se volvió un fuego interno que reclamaba salida. Una noche, en medio de una discusión que parecía interminable, sentí que no había nada más por hacer que actuar. No fui a buscar la solución de forma racional, fui guiado por un impulso que sonaba a venganza y a desesperación. Entré en la cocina. Había un cuchillo que siempre estaba ahí, uno de esos que se usan para cortar pan y que se quedaban apoyados en la tabla. No recuerdo pensar en leyes, en consecuencias, recuerdo la punta fría, el acto, el cuerpo que cae y el grito de mi madre. El ruido de la casa se convirtió en un eco aturdido, como si alguien hubiera cambiado las frecuencias. El filo encontró su objetivo y Lucho quedó herido en el suelo. No puedo describir con detalle gráfico el acto, no quiero, pero puedo decir que hubo un antes y un después en el instante en que la sangre llegó a ser la prueba física de mi error. Lo que siguió fue caos, sirenas lejanas, vecinos que corrían, la mirada de mi madre convertida en una mezcla de horror y súplica. Me llevaron detenido. En la comisaría, con las manos temblando, supe que había cruzado una línea que no tiene retorno fácil. Pero cuando la noticia llegó al hospital, sucedió algo que nunca imaginé. Lucho, débil y con la voz quebrada, habló por teléfono desde la cama y pidió que no presentaran cargos. Me pidió, en esas palabras que sonaron a renuncia y a un gesto de magnanimidad herida, que no arruinara mi vida por completo. Dijo que él priorizaba la tranquilidad de su familia y, sobre todo, la protección del niño por nacer. La policía no pudo actuar sin una denuncia formal. Los médicos lo vigilaban, mi madre se desmoronó en un rincón, y yo flotaba entre el alivio y la culpa más absoluta. Pero su pedido no fue gratuito, Lucho puso condiciones. Me obligó a prometer que me iría de la ciudad, que no volvería jamás y que rompería todo contacto con su vida. Si aceptas, no voy a la policía. Si no, que la justicia haga su trabajo. Fueron palabras duras, pero con una claridad que me sacudió. Esa noche, antes de firmar mi sentencia autoimpuesta, vi a mi madre sosteniendo su vientre con manos temblorosas, como si ya protegiera lo que en él crecía. Sus ojos me hablaron de perdón y de exigencia a la vez. Yo debía decidir entre pagar por mis actos ante la ley o aceptar un exilio que lo borrara todo para proteger lo que quedaba. No soy un héroe ni un estandarte.
Soy un hombre que, en un lapso de locura, rompió la vida de otros. Y en la última imagen antes de que se cerrara la puerta de la habitación, el pulso de la ciudad se sintió lejano. Lucho me miró una vez más y dijo, con voz que costaba mantener, vete. Si no lo haces, te llevo. Si te vas, te perdono. Acepté. No fue una decisión entre blanco y negro, sino entre fuegos, la posibilidad de arder en un proceso público o la posibilidad de apagar, en parte, el incendio alejándome. Firmé papeles que no tenían valor legal, promesas que eran más morales que jurídicas, y me preparé para salir de la ciudad como quien se arranca una parte del cuerpo para no infectar el resto. Hubo un abrazo con mi madre que duró más de lo que nuestras palabras permitieron, y la imagen de Lucho desde la ventana del hospital, con la mirada que pedía olvido, se quedó pegada a mi memoria. La noche en que me fui fue una mezcla de luz fluorescente en la estación y la sensación de que la vida a la que pertenecí se hacía pequeña en el parabrisas. Subí a un bus con una mochila, con el corazón hecho de vidrios que no podían recomponerse. La despedida no fue cinematográfica, fue un silencio largo, un cochecito de bebé que pasó por la estación, un niño que reía en la distancia. Me alejé sin mirar atrás porque mirar habría sido como abrir una herida que no quería infectar de nuevo. Los meses siguientes fueron de purga y de trabajo. Cambié de nombre en uno que no es legal pero sí social, encontré trabajo en una ciudad que no sabía mi historia, aprendí a no decir de dónde venía. La distancia me ayudó a no despertarme cada noche con la imagen de la cocina. Pero el exilio no cura, solo protege a quien uno hirió de la repetición. A veces me detenía en la calle, veía a familias, madres con bebés, y el peso de mi acto me aplastaba. Sentía que había robado algo que nadie me podría devolver, la tranquilidad de una casa con un niño que reiría sin saber el drama que lo había acompañado desde antes de nacer. Con el tiempo llegaron rumores, que mi madre y Lucho habían intentado rehacer una vida en la ciudad, que el niño creció con cierta normalidad, que mi nombre era apenas un susurro en una mesa de café. Me reconfortaba saber que, en parte, la decisión de Lucho había protegido a su familia. También me torturaba. No fui perseguido por la ley porque Lucho cumplió su palabra. No fue perdón legal, fue un pacto personal. Yo pagué con la ausencia. En la distancia aprendí a mirar mis manos y ver que no solo la sangre marcó la piel, también lo hace la memoria de lo hecho. Trabajé en oficios que nunca había imaginado, conocí gente que me enseñó a levantamientos pequeños, un gesto amable, una mirada que no pregunta demasiado. No busqué redención grandilocuente, busqué la obligación cotidiana de no repetir lo que me hizo perder todo. Algunas noches, sin embargo, la culpa me despierta y me obliga a caminar hasta el límite de la ciudad, como si al siquiera rozar el horizonte pudiera pagar algo. Sé que dejé una ciudad, sí, pero no escapé de mi condena interior. Lucho eligió no denunciarme para preservar a su hijo y a la mujer que eligió, y yo elegí cumplir el trato para no destruir más lo que quedaba. No sé si es justicia o conveniencia. Lo que sé es que la vida siguió, ellos con un nombre nuevo, una casa con paredes que curan con el tiempo, yo con la mochila y la decisión de caminar lejos para no volver a levantar la mano contra nadie. La historia termina con un billete arrugado en la mesa del hostal donde viví mis primeras semanas fuera, una foto vieja, una nota de mi madre que decía cuida de ti y la certeza de que algunos precios, como el de romper una amistad y casi matar a un hombre, no se cancelan con un pasaje. Me fui de la ciudad, como Lucho pidió, y jamás volví. Eso no borró lo que hice, pero permitió que la vida de un niño naciera sin la sombra de un juicio público inmediato. Y en el silencio de mi nueva ciudad, cuando nadie me conoce y nadie pregunta, a veces me sorprendo contando esta historia en voz baja, como si el simple acto de decirla fuese una manera torpe de aprender a no repetirla.